Hola, muy buenas noches. Aquí estamos una vez más en el grupo de Metafísica Canadá y estamos estudiando el día de hoy el libro de Metafísica 4 en uno de Connie Méndez, el libro rosa, conocido como el famoso libro rosa, que es mágico. Y bueno, pues hoy vamos a ver la mecánica del pensamiento y vamos a ver qué nos dice Connie. Este libro es mágico porque es casi el primer libro de metafísica en su mayoría que lee las personas, sea este o el libro azul. Y Connie Méndez tiene una manera muy linda, muy maternal de explicar, eh, claramente, dulcemente, pareciera que la tiene uno a un lado, que nos está enseñando lo que es la metafísica. Y bueno, la mecánica del pensamiento nos explica cómo funciona el pensamiento. Ahora que está tan de moda el mindfulness y los coaching y crea y piensa tu mundo, tu universo y todo eso, pero ¿cómo funciona? Nada más pensando así como así, ya lo pensé, y también estaba muy de moda un tiempo la ley de ese libro del El Secreto, ¿no? Donde habla sobre la ley de la atracción, de piensa y lo atraerás y así y todas esas enseñanzas más que nada sobre atraer, porque uno lo que quiere cuando empieza a estudiar estas cosas y ve esos títulos es atraer, atraer cosas. Y bueno, vamos a aprender cómo Connie Méndez nos enseña cómo funciona esa mecánica del pensamiento para que la podamos utilizar a nuestro favor, porque atraer por atraer algo es es atraer cosas que a veces no queremos, o traer cosas, o traer situaciones que son incompletas, que les falta algo, que no salieron al 100% bien. ¿Y por qué? Porque no sabemos cómo funciona. Nosotros nada más nos ponemos a pedir, 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 y eso, por supuesto que actúa, pero vamos a ver cómo actúa y cómo haremos para que actúe bien para nosotros. Antes de emprender cualquier oficio que sea, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del mismo. El ser humano, sin embargo, es lanzado a la tarea de vivir sin siquiera saber qué cosa es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de opulencia y satisfacciones, mientras que otras las pasan en la miseria y el sufrimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que eh, siempre nos preparamos para realizar actividades, para realizar un trabajo. El que más se prepara, el que sabe más, pues le va mejor, ¿no? Porque está bien preparado. Pero para vivir, nadie nos enseña, no hay un manual, aprendemos lo que nuestros padres con buena intención hacen por nosotros, pero ellos tampoco les enseñaron, ni a sus papás, ni a los papás de sus papás. Y entonces ahí venimos ahí dando tumbos, más o menos, con la poca memoria interna que tenemos, nuestra intuición que nos va guiando, pero fuera de eso no tenemos un manual. No existe, o bueno, sí existe, pero estaban ocultos. Esa información que ahora tenemos gracias a la enseñanza metafísica. Y entonces ahí venimos, ¿no? Y ahí vamos aprendiendo a golpes y porrazos. Pero bueno, estamos aquí para aprender cómo funciona. Nos dice Connie, aprende la gran verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Y así ha sucedido desde que tenemos uso de razón, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros hemos deseado cosas, cuando se han manifestado cosas buenas o no buenas, hay que ir para atrás y ver desde cuándo esa idea la teníamos en la cabeza. ¿Alguno de ustedes les ha pasado algo así que si ustedes se han dado cuenta que sea bueno o no bueno, algo que se manifieste en su vida y que ya viendo, observándolo, sí lo habían pensado mucho antes? Y bueno, en el caso mío, pues sí, ¿verdad?
Cuando se hace con intención, lo del pensamiento, ¿verdad? Pues sí, sí se han manifestado, digamos, en mi caso cosas, hay cosas pues que no, ¿verdad? No se han manifestado del todo, se manifiestan a medias y y hay cosas que he pedido se manifiestan chuecas, definitivamente, ¿verdad? Porque en realidad todo el tiempo estamos manifestando, o sea, esa es la gran noticia, ¿verdad? Que ya manifestamos, lo que pasa es que tenemos que afinar la atención Así para es, poder. Ujú. gracias. Así es. Y entonces, bueno, luego dicen, pero ¿por qué a mí me pasa, ¿por qué me pasó esto? Ah, sí, es cierto, chin, lo había pensado y no lo atajé o no le dije, te quito poder, etcétera. Y bueno, pues los pensamientos son cosas. Todo surge de un pensamiento. Todo lo que está, las mesas, todo lo que vemos, lo que tocamos, la casa donde vivimos, surge de un pensamiento. Entonces, es un pensamiento ya precipitado, ya una idea precipitada, manifestada. Todo surge siempre de un pensamiento. También nos dice Connie, cada vez que oímos o leemos algo nuevo, desconocido, para nosotros se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que tropezamos con esa idea, la comprendemos un poquito mejor. Las células movidas comienzan a trabajar la idea y al poco tiempo se hace la luz. Y bueno, esto es más o menos como funciona a veces cuando estamos estudiando. Leemos la primera vez y entendemos una cosa, volvemos a leer y volvemos a entender otra cosa y volvemos a leer el mismo texto y vamos entendiendo cada vez más, porque no lo podemos entender todo de un jalón, es de a poquito. Es como si tuviéramos un garrafón de agua de 20 litros y nos quisiéramos acabar todo eso de un jalón, no se puede. Vamos de a poquito, de a vasito por vasito, hasta que se acaba. De igual manera, así es en el cerebro. Y a veces nos damos cuenta con las películas, por ejemplo, si vemos una película, después la volvemos a ver tiempo después, una segunda vez, ay, yo no me acuerdo de eso, ay, ¿a poco pasaba? ¿Por qué? Porque la mente no lo puede abarcar todo de un jalón. Entonces, poco a poquito, las neuronas van captando esa idea y procesándola. Entonces nos dice Connie con esto que no hay que desesperarnos ni hacer esfuerzos sobrehumanos para que penetren las cosas. Tranquilamente leemos una vez, lo revisamos, tratamos de entenderlo una segunda vez y una segunda vez y así, poco a poco hasta que esa información se pueda aprender, concienciar o entender. Tu vida, lo que ocurre, obedece a tus creencias y a lo que expresas en palabras. Es una ley, un principio. ¿Sabes lo que es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Y esta ley de la que estamos hablando ahorita se llama el principio de mentalismo. Y este principio es un principio que funciona en todo el universo, se aplica a todo el universo. Los que vivimos aquí en este planeta Tierra, los seres que estén en otros planetas, en otras galaxias, se aplica en todo el universo. De hecho, el universo se crea a través de un pensamiento. Surge una idea primigenia de que se cree, en este caso le llamamos Dios, Dios absoluto, que en un momento dado quiere crear, se ve a sí mismo, pronuncia el verbo creador, el yo soy, y se manifiesta el universo. Entonces hay una idea, todo inicia con una idea. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros estamos ignorando o hemos ignorado esa idea o a veces se nos olvida. Los que tenemos un poquito de tiempo estudiando metafísica lo sabemos, pero se nos olvida que estamos haciendo creaciones que que no nos gustarían los efectos más tarde o que no nos están gustando los efectos ahora. Entonces, somos nosotros de esta manera quienes dirigimos día con día nuestra vida. Eh,
Cuando nosotros no estamos conscientes de esta ley, ¿qué hacemos? Creemos que eso viene de Dios, del universo, es que me lo mandó el universo, o es que es la voluntad de Dios. Entonces, esto no es así. Nosotros no somos, como dice Connie, un corcho que está flotando en el mar, ahí que lo llevan las olas. Hasta aquí has leído, has entendido, has estudiado, te habrás dado cuenta de que el ser humano no es el corcho en medio de la tempestad, como les decía. Nada de eso. Nosotros, nuestro mundo, nuestras circunstancias, todo lo que ocurre a nuestro alrededor en nuestra vida, lo hemos creado. A lo mejor lo hemos creado en otra vida también, a lo mejor es consecuencia, ley de causa y efecto, que se esté manifestando ahorita. Algo hay ahí, hay que reflexionarlo, si no es bueno, hay que transmutarlo y hay que decretar el bien en esa situación. A veces no sabemos por qué nos pasan esas cosas, por qué a unos sí, a otros no. Simple y sencillamente es ley de mentalismo o ley de causa y efecto. ¿Esto qué significa? Que nosotros, al tener ese control sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, esto es lo que es el libre albedrío. Nosotros somos libres de crear lo que querramos. Conscientes o inconscientes, así vamos, libres, libres por la vida, escogiendo. ¿Y escoger qué? Pensar positiva o negativamente, pesimista u optimista. Y no importa cuántos libros nos leamos de metafísica, cuántas charlas escuchemos, seguro que en el día a día nos salen expresiones negativas, ¿cierto? Son automáticas, ahí están esos conceptos negativos en nuestro inconsciente y salen. El chiste es darnos cuenta y quitarles el poder. Cuando el ser humano se ve envuelto en efectos de su ignorancia, o sea, que se ha producido él mismo una calamidad, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libere del sufrimiento. Y entonces vemos esas, sobre todo en las películas de la era de Piscis, como estaban rozando, por favor, Dios mío, llorando, ¿no? Y pidiendo. Pero bueno, así no es la manera correcta de orar. ¿Por qué? Porque nos estamos cerrando las puertas a Dios. Porque si Dios es el bien, es la paz, es la armonía, y nosotros al estar tristes, compungidos, estamos lejos de una armonía. Ya no estamos en el mismo canal. Entonces, si no estamos en el mismo canal, no nos puede escuchar. Es decir, que todos dan sentado que la voluntad del Creador es mala, pero al mismo tiempo la religión enseña que Dios es nuestro Padre. La gente cuando cree que Dios le manda castigos, que Dios le manda algo negativo, una prueba, pero al mismo tiempo te enseñan que Dios es bueno, que Dios es bondad, pues entonces como que ya no puede ser un padre vengativo y al mismo tiempo bueno, porque Dios no es como la humanidad que se enoja y se pone contenta, que a veces está en paz y a veces no. Dios siempre es el bien. Dios siempre está en el bien. Ese bien que existe, eso es lo que es Dios. Y la palabra Dios significa todo el bien. Entonces, ese Padre amoroso, misericordioso, no puede estarte enviando algo negativo. Por lo tanto, tendríamos que entender que somos nosotros mismos quienes lo hemos creado. Por eso es que a veces la gente se ha desanimado de las religiones, porque dicen, no, es que ese que es bien malvado o que no es buena persona, tiene mucho dinero y tiene un esposo, una pareja bonita, una esposa bonita, hijos y todo eso, y luego creen que eso es felicidad. Son puros conceptos, 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 puros conceptos erróneos que nosotros tenemos. En ese eh, creemos, nos han dado patrones de felicidad que no son los correctos y que no es la felicidad completa.
Entonces veamos cómo funciona este libro, este principio de mentalismo. Todo el día nosotros estamos generando pensamientos, miles, miles, miles de pensamientos que no nos dan, no se acaban. Y más si somos mujeres, úchalas, más nos da vueltas la cabeza. Pero siempre están allí pensamientos tras pensamientos y luego ves algo en la tele, te viene otro pensamiento. Todo eso nos va estimulando y ese estímulo nos estimula la mente, viene ese pensamiento y ese pensamiento estimula el sentimiento. Entonces, detrás de un pensamiento hay un sentimiento. ¿Por qué? Porque nos están estimulando ese sentimiento y ese sentimiento que hace que va a estimular nuestro cuerpo, va a estimular esa energía, le va a dar energía a ese pensamiento. Entonces, si tenemos un sentimiento de temor, de enojo, de antipatía, de lástima, eh, o de desagrado, no importa, eso va a hacer que esa idea nos esté preocupando y nos esté dando vueltas más y más y más en la mente. Entonces, y al mismo tiempo que va moviéndose ese pensamiento, el sentimiento se está haciendo más grande. Y eso es meditar. Meditar, se puede meditar en lo bueno y en lo no bueno. Meditación positiva y meditación negativa. Pero esa es inconsciente. Porque si fuéramos conscientes, la atajaríamos, diríamos, te quito poder, no te acepto, la transmutaríamos y entonces nosotros podríamos decretar lo positivo. Pero cuando no lo hacemos, surge un reflejo en este mundo de la forma, que va a hacer que eso que estamos energizando, ese pensamiento, ese sentimiento, se crea un concepto, una creencia que tarde o temprano se va a manifestar. Y ese concepto y creencia se guarda en el subconsciente. Miren, hace 8 días, exactamente a esta hora estábamos hablando y salió por ahí el comentario decir, y con lo que está pasando ahorita esperemos que nos vaya bien. O sea que ya estamos olvidando ese principio de mentalismo y así lo olvidamos a cada hora. Es normal, a todos nos pasa. El asunto aquí es darse cuenta y detenerlo y decretar lo contrario. Estar pero bien pilas con la mente, bien abusados, vivillos desde chiquillos. Entonces, eh, existen esos conceptos. Ahora, si yo ya tengo un concepto que es muy difícil, muy complicado, porque no es fácil que dos, tres decretos y ya se me olvidó, ya se fue ese concepto, que ese es el concepto que se me manifiesta seguido, yo decreto, me va bien, pero otra vez regreso o no se manifiesta lo que quiero, es porque tengo ese concepto o esa creencia ahí arraigado. Se tendría que desaparecer ese concepto o creencia, como también se le llaman cristalizaciones, arquetipos mentales, para que se manifieste y liberarnos de esa negatividad. Pero están ahí en el subconsciente y a veces sin querer los alimentamos. Entonces hay que nosotros decretar y hacer tratamientos, eh, buscar de qué manera yo puedo entender, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, falta de prosperidad, que es muy, a veces muy común. ¿Qué pasa? Que entonces, si yo me pongo a pensar, a reflexionar realmente que la vida en este planeta es abundante, que ese bien es abundante. Si yo me pongo a reflexionar que los animalitos tienen todos los días su comida, su vestido, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no si soy más evolucionado, si soy un hijo de Dios? ¿Por qué entonces a mí no se me da y Dios sí le da a los animalitos? No puede ser. Si uno va uno reflexionando, meditando sobre eso, ¿cómo es posible que las plantitas tengan todos sus nutrimientos, todo allá en los bosques, todo bonito, y yo no? No, tiene que ser. Si hay el aire en abundancia, el agua en abundancia, el calorcito, todo en abundancia, ¿por qué no lo podría tener yo? La única razón
es porque yo creo que no puedo tenerlo. Creo que carezco y creo en esa carencia. En lugar de decirle esa carencia, no te creo. Yo creo en la prosperidad y creo que yo estoy bien y voy a estar siempre bien y siempre provisto. Pero el cambiar ese concepto no es tan fácil. Lo mismo con la salud. Si nosotros nos ponemos a reflexionar desde la idea primigenia, mis células son átomos, eh, sustancias químicas, ¿por qué tendrían que enfermarse? No deberían de enfermarse. Si uno va tratando de entender, de concienciar, de entender la lógica. El otro día se descompuso un aparato, se me descompuso un aparato, pero es un aparato que cuesta muy caro en mi negocio y entonces dije, no, me salió un error, no quería funcionar, dije, no. No lo, primero me dio miellín, dije, ay carambas, ahora resulta que me va a salir cara la reparación. Dije, no, Anhelo, le quito poder, tarará, tarará. Y ahí me tienen. Más que nada, mi concepto. Ya el decreto ya lo hice, pero el cambiar mi concepto. Y empecé a reflexionar y a decir, a ver, no puede ser, no tiene lógica que el aparato esté funcionando bien y de un día a otro lo prendes y ya no. Bueno, el caso es de que contacté a la persona responsable del aparato, etcétera. Nada más es algo simple, le hacía falta agua. Y ya, para la refrigeración. Era lo único que era ese error. Dije, bueno, gracias, padre, ¿no? Pero ¿cómo uno empieza a magnificar la negatividad? Eso es como automático, es ese reflejo que tenemos por ese concepto que está ahí arraigado. Y Connie Méndez nos dice, nos enseña que el inconsciente trabaja como un bibliotecario. Él no discierne, él no se da cuenta si es broma, si no es broma, si es mentira o verdad, si es lógico, si no es lógico. Él solamente va guardando, guardando, guardando esa información. Entonces, si un día se burlan de alguno de nosotros y nos dicen, ay, sí, mira, tienes, no sé, como en este caso, cabeza de huevo, cabeza de huevo, y ahí va uno pensando, cabeza de huevo, ay, sí tengo cabeza de huevo, jijiji, y ahí ahí se queda en tu cabeza, pasa a tu inconsciente, se vuelve un concepto, una cristalización, y toda la vida tú vas a pensar que tienes cabeza de huevo y tu cabeza se va a volver más ovalada todavía. Nos dice Connie Méndez, si tú te bromeas que tienes la nariz de papa, poco a poco esa nariz se va a ir engrandeciendo y va a parecer más una papa, porque eso se va a manifestar, porque lo estás creando en tu pensamiento. Hagan, podemos hacer un experimento. Uno se pone, hagan este experimento toda la semana. Ustedes se ponen, yo soy guapo o yo soy bonita. Y todos los días se dicen eso. Yo soy guapo, yo soy bonita. Usted nada más díganlo, díganlo, díganlo. Díganlo. No les digo hacer más cosas, más que decirlo todos los días, todos los días, todos los días y pensarte, y yo soy bonita o yo soy muy guapo, a toda la gente me ve guapo, todos me ven bonito, etcétera. Ustedes pónganse. No les digo, no les estoy diciendo báñense, perfúmense, vístanse bien. No les digo que no lo hagan. Solamente observen qué pasa cuando uno empieza nada más a cambiar la forma de hablar. Para hablar, eso que hablamos tuvo que pasar por el cerebro primero y eso se carga de un sentimiento y entonces ya sale. Es lo que es el cuadrante de causación. Y entonces ustedes pónganse desde ahorita, soy guapo, soy bonita, soy bonita, pónganse, pónganse duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y por ahí, dentro de 2 días, me dicen qué les empieza a decir la gente y cómo ustedes empiezan poco a poco, sin querer, a hacer cosas que no se habían dado cuenta. Y vean, ustedes nada más déjenlo, nada más con el puro pensamiento y sentimiento. Y así, y ver qué pasa. Ese es un ejercicio muy rápido, un ejercicio muy fácil
y un ejercicio que ni siquiera, como dice Connie Méndez, ni siquiera tienen que creerlo. Ustedes más se ponen así como loros, a decir, soy guapo, soy guapo, soy guapo, todo el mundo me ve guapo, soy bonita, soy bonita, soy bonita, todos me ven bonita. Y ya, ven qué es lo que pasa. Recordarás tú, nos pone un ejemplo Connie, la primera vez que oíste mencionar la palabra catarro. Nos dicen, no lo recordamos porque éramos muy pequeños, pero nos enseñaron desde chiquitos lo que era la palabra catarro. Y nos fueron grabando en el inconsciente que si te mojabas, si te daba el aire frío, te daba catarro. ¿Quién de aquí cuando le da el aire frío le da catarro? Supongo que ya no mucho porque ya estudian metafísica, Sí, ¿verdad? Pero, anteriormente sí. ¿verdad? Antes sí, era un reflejo. Ujú. Imagínense que uno llega aquí a Canadá con esa idea y ves y dices, Dios mío, ¿cómo voy a salir a -10? Esto me va a dar catarro, pero ves que todos salen y a veces ni siquiera se tapan bien. Y luego ves que llegas a un restaurante y vas todos, las primeras veces, ¿no? Ahí va uno con todo ese frío, vas, llegas a un restaurante y lo primero que te sirven es un vaso con agua. Y adivinen cómo es el vaso con agua, lleno de hielos. Y tú dices, no, yo quiero algo calientito, eso me va a matar, me va a dar pulmonía. Y no, porque acá, como están acostumbrados al frío, pues eso no existe. Pero allá en nuestros países sí, y, y se manifiesta. Pero en realidad eso no es verdad. Entonces, cuando uno empieza a no aceptar eso y decir, no, no acepto que cada vez que me dé el aire frío o que pise con los pies el aire frío o que salga sin taparme al fresco, me va a dar catarro, gripa o como le llamen en su país. No, no lo acepto. Y nunca más les va a volver a dar. Y así como no les da eso, puede ser otra apariencia de salud, apariencia de falta de salud. Es algo que nosotros aceptamos o no aceptamos. Igual cuando empiezan esas temporadas frescas donde todo mundo le empieza a dar catarro y empieza la gente, ay, es que tengo catarro, no te lo vaya a pegar. No, a mí no me pegan ni las pulgas, no te preocupes. Yo sé, yo dirijo, yo decido que no quiero que me dé catarro y no me va a dar. Entonces nos dice Connie Méndez, por culpa de tus mayores, por lo que has escuchado decir a los demás, por lo que has leído en los periódicos y en los anuncios, todo lo que es la radio, televisión y ahora redes sociales. Uy, eso hay que tener cuidado porque ese bombardeo es aún más con las redes sociales. En los periódicos, todo lo que ignoras de la verdad metafísica de la vida. Lo has aceptado, estas ideas erróneas, y se convirtieron en reflejos que actúan sin premeditación tuya automáticamente y que son causa de todos los males que te aquejan en el cuadro de tu vida. Tienes un cargamento voluminoso de ideas ajenas que afectan a todos los departamentos de tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu mente. Y así es. ¿Se acuerdan cuando me preguntaban eh, por qué algunas personas ahora con los incendios, por qué algunas personas no les pasaba nada, a su casa no les pasó nada, por qué a Sí. otros sí? ¿Qué pasa allí? Bueno, pues algunos tienen su karma positivo, otros pues siempre se han protegido sin querer, han dicho, no, esto siempre está bien. Hay gente que ya siempre tiene en la mente, está bien, vamos a estar bien, todo está bien, que cuando pasan estas cosas, pues no les pasa nada. Y no sabemos, ¿no? ¿Cómo es posible? También hay temblores donde se caen edificios alrededor, pero uno queda parado allí. ¿Y qué pasa allí? Porque a unos sí y a otros no. Nos dice Connie Méndez, nos lanza esa pregunta a reflexionar, ¿por qué unos viven en opulencia y otros en pobreza? Esos que viven en pobreza piensan que pueden ser pobres, que siempre han sido pobres y que siempre serán pobres. Y eso se les cumple, porque Dios es buenísimo, que te cumple lo que pides. Y si estás pidiendo pobreza, ahí está, mijito, tenga su pobreza.
para que se la goce. ¿Quiere más? Le damos más. Igual con la riqueza. Si quieres riqueza, tienes que pensar riqueza, te van a venir ideas de cómo manifestar esa riqueza y se te va a dar. Así de simple, así de sencillito. Como decía Connie, es tan fácil. Yo no vivo en el plano de la lucha. Tan fácil que no tenga yo que mover este dedito. ¿Qué nos quería decir Connie con esto? Que tú no tienes que salir a pelear con nadie, a batallar con algo. Aquí está el asunto, con la loca de la casa. Y con ella tenemos. No necesitamos andar peleando con los demás. Mira, con esta tenemos. Apaciguar ese toro loco que se desborda, ya con eso tenemos para mucho. Tu actitud negativa o positiva ante los hechos determinan los efectos para ti. Y entonces no importa lo que suceda a tu alrededor, en el mundo, uno tiene que estar focus centrado. Y me van a decir, sí, Anilu, pero si aún así aparece que no, bueno, calma, ahí falta algo, falta una idea, falta algo que te falta hacer, pero esa idea solamente va a venir en la calma mental. No va a venir en ese remolino de preocupaciones, de inquietudes, va a venir en una paz mental. Por eso hay que aquietarse. Y eso es el que el maestro Saint Germain nos dice mucho. Todos los maestros nos dicen, calma, aquieta la mente. En las meditaciones diarias, como por ejemplo el día de hoy lunes, el maestro Kuthumi nos dice, calma la mente, tranquilo. Solamente ahí va a venir esa idea de qué es lo que tenemos que hacer para cómo debemos de conducirnos, que si el negocio está bien, si el negocio me voy por acá, por allá, si tengo que aprender algo. Esa idea que te va a venir, si es constructiva, es por ahí. Si te hace sentir bien, es por allí. Ya dijimos la razón de nuestras calamidades. Las producimos con el pensamiento. Esto es lo que somos, imagen y semejanza del Creador. Somos creadores. Los creadores, cada cual de su propia manifestación. En la Biblia nos dice que somos hijos del Creador. Y si somos un hijo del Creador, por lo tanto, heredamos la misma cualidad creadora. Somos dioses. Si somos hijos de un Dios, somos dioses. ¿Y qué se entiende por Dios? Por un Dios, pues una persona omnipotente, omnisciente, bueno, perdón, una persona, no, un ser omnisciente, omnipresente, capaz de crear y capaz de destruir. Nosotros podemos crear nuestro bien y destruir la negatividad y no hacer lo contrario, destruir nuestro bien con pensamientos negativos y crear el mal, ¿no? Hay que cambiar el asunto. Vamos a cambiarle de canal allí. Y entonces vamos haciendo magia contraria, creando cosas negativas. No, 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 no. Tenemos que hacer creaciones positivas para nosotros. Empezamos con nosotros. Luego, a veces queremos que el otro se mejore. Espérate tantito. Empezamos por nosotros mismos primero. Sálvate a ti mismo. Ya cuando te vayas salvando, cuando ya vayas teniendo un avance, ya entonces los demás van viendo y ya les puedes decir, mira, hazle así, ya les puedes ir enseñando. Pero primero uno tiene que empezar por nosotros mismos. La oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar. Es polarizar la mente en el grado más alto positivo. Es decir, pasarnos del lado, eso es polarizar, pasarnos del lado del bien. Si estoy pensando que me puedo quedar sin algo que es bueno, no. Puede ser la salud, puede ser la provisión, puede ser cualquier otra cosa que sea. Si estoy pensando que puedo carecer de algo bueno,
Me voy a cambiar de ese pensamiento y me voy a polarizar al positivo. Y me voy a enfocar en que se va a manifestar lo positivo. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos. Cuando Connie Méndez dice son vibraciones de luz, es porque los átomos, se van creando átomos, energía, todos somos energía y los pensamientos son energía. Y esos pensamientos son átomos que salen. Y esos átomos de altas vibraciones son luminosos. Los pensamientos de bajas vibraciones, como las preocupaciones, son pesados. Es una energía densa, pesada, oscura. Y las altas vibraciones son luminosas. Por eso se les llaman vibraciones de luz, porque lanzamos cuando oramos o cuando pensamos en Dios. Pero en un Dios, porque cada quien piensa, tiene una idea de Dios, la que haya aprendido. El caso aquí es aprender una buena idea de Dios en un Dios que es bueno, que en realidad Dios es la energía universal, nos enseña el maestro Saint Germain. Él nos dice la energía universal, que es buena, porque esa misma energía universal también tiene un lado no bueno. En el universo hay bueno y no bueno. Nomás hace falta asomar la nariz tantito por la ventana y lo vamos a ver. Bueno, Dios es la parte buena y lo que no es Dios es la parte negativa. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra atención en el bien, en lo bueno, en que lo que somos en realidad creadores, nosotros vamos haciendo creaciones bellas y vamos eliminando esas creaciones oscuras y esto se va a manifestar. Nos dice ella, como una lámpara que se lleva a una habitación en tinieblas. Así de sencillo. La luz acaba con la oscuridad en un instante. Siempre que la persona, el individuo, esté orando y crea que ese Dios a quien le pide es un Padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su Hijo. En ese caso, Dios siempre atiende. Y en esta oración es, es esa oración, es ese estado de amor con un Dios o con esa energía positiva de bien y que se está en esa adoración, en ese amor, se le está entregando ese amor porque sabemos que Él también nos está entregando ese amor. Entonces es un amor que fluye de arriba hacia abajo y de nosotros hacia arriba. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Bueno, Sí, yo, disculpe, sí. bueno, yo sí me he dado cuenta que todo lo que usted está diciendo es la pura realidad, es una excelente clase lo que usted está dando, está dictando cátedra, como decimos. Y en realidad yo he puesto todo eso en prueba. En esa le puedo decir, por ejemplo, cuando voy a salir con el carro, me encomiendo primero que nada a Arcángel Miguel y siempre decreto conseguir un puesto excelente tanto para mí como para toda la humanidad. Gracias a Dios, hasta la presente he conseguido mi puesto de estacionamiento para acá. Igualmente que también me he dado cuenta y en eso la que más se ha fijado ha sido mi esposa, que yo entro a un lugar, digamos, a una panadería, porque me ha pasado. Y de repente la panadería está vacía. Cuando yo llego a esa panadería, al ratico, empieza a llegar gente. Ay, Una vez gracias. estando, sí, una vez estando yo en un local, en una panadería, un señor me lo dijo, el dueño de la panadería me dijo, no había gente, llegaste tú y mira cómo tengo gente, no te me vayas. Me dijo el señor. Sí, porque yo todos los días yo decreto, yo soy rico, próspero y opulente. Yo soy rico, próspero y opulente y mi mundo lo contiene. Y eso me ha dado un hermoso y bello resultado. De verdad. Ay, Siempre muchas tengo, gracias. gracias a Dios, sí, siempre tengo. Ay, gracias. Y sí, eso es bonito que Sí, traes, lleva a uno la prosperidad a todos lados. Y así sí, como dice Franklin, que así es como es, uno se va cargando y se va magnetizando con esa energía que está trabajando. Lo que piensas y sientes, ¿sí? Lo que no, piensas y no, no. sientes se manifiesta. De manera que aprender a pensar correctamente y con la ley para que todo se manifieste, todo lo bueno que Dios quiere para ti y aceptarlo, porque ahí está todo el tiempo.
Ya nada más es cuestión de aceptarlo y de manifestarlo. Todo el tiempo tenemos eh, esa opción. ¿Quiero lo bueno o quiero lo no bueno? Yo creo que todo el mundo quiere lo bueno. Pues entonces hay que pensarlo y hablarlo. Porque cuando lo hablamos, ese sentimiento se magnifica aún más y entonces eso nosotros nos vamos cargando con esa energía. Y por último nos dice Connie Méndez, voy a rogarte que no me creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo. Es tu derecho divino y soberano. No hagas lo que has hecho hasta ahora, aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. Y así es de simple, no hay que aceptar nada. Yo aquí solamente les comparto la enseñanza de Connie Méndez. Y Connie Méndez es la que nos está enseñando. Pero aunque sea Connie Méndez la que nos está diciendo esto, ella misma nos dice, no acepten todo, pónganlo en práctica y ver qué sucede. Es la única manera en que nosotros nos podemos dar cuenta si algo es verdadero o no es verdadero. Y para todo, para lo que vemos en las noticias, en las redes sociales, y luego pasan y envían, reenvían mucho por redes sociales cosas negativas que ni siquiera son ciertas, porque a veces la gente publica cosas que procurando ganar dinero, porque se gana dinero, si la gente ve más tu anuncio, entonces ese anuncio tiene que ser más escandaloso para generar más vistas y entonces ganar dinero. Por lo tanto, no se dejen guiar por cosas negativas que anden por ahí en las redes sociales, porque la gran mayoría ni siquiera es cierta. Y eso, lo que escuchemos, lo que leamos, siempre hay que ponerlo en práctica. A veces pasa que cuando uno está explicando las charlas, a veces hay personas o a uno le explica a otra persona, no sé si les ha pasado cuando le expliquen a alguien, ay, qué bonito, pero con el qué bonito y nunca lo ponen en práctica, no pasa nada. Y luego habrá veces que el estudiante se desanima porque nada más se quedó en el qué bonito. Ah, sí, tienes razón. Ah, sí. Pero como no lo practica, no ve la manifestación y se desanima. Y es lo que ha pasado en las religiones a veces cuando la gente se ha desanimado. No lo han puesto en práctica y por eso se desaniman. Y quien sí lo ha puesto en práctica y ha orado y ha hecho lo que tiene que hacer, se le manifiestan cosas. Pero hay que mover la energía. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Eso es todo lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias a usted. Y bueno, pues vamos a pasar a la donación amorosa. Vamos a tomar nuestra donación en las manos y vamos a decretar. En el nombre de mi amada presencia de Dios, yo soy. Yo soy invocando el magno poder de la provisión divina de Dios, de toda la provisión de todo el universo, la provisión universal, para que bendiga esta donación que entrego amorosamente para el sustento de este grupo de metafísica, para la expansión de la enseñanza, para que más personas se beneficien de esta enseñanza. Bendigo todo el bien de este grupo y de los participantes, estudiantes en este grupo de metafísica y de todo el mundo y de toda persona constructiva en el planeta. Gracias, Padre, que así es.